Vamos a revisar ahora los adjuntos que deben acompañar a la solicitud formal. Como les hablaba hace un momento en la primera parte del video, es posible que debido a la complejidad de la operación deban agregarse adjuntos adicionales, documentos adicionales a la lista genérica que presentamos ahora, que pueden ver en la pantalla, y que es la misma que está en el documento 8335 y en el mío. Entonces, eh, pero bueno, como les digo, es una lista básica que se ajusta a la gran mayoría de los procesos de certificación. Vamos a empezar con el cronograma de eventos. El cronograma de eventos es un documento sumamente importante porque marca la pauta propuesta por el solicitante para ir cumpliendo algunos o los aspectos más importantes del proceso de certificación que no están asociados a la presentación de documentación, porque se supone que para iniciar la fase 2 la documentación ya está presentada, o sea, conforma los demás adjuntos, ¿verdad? Pero, por ejemplo, las fechas en las que se van a desarrollar los cursos de instrucción tanto en tierra como en vuelo, en simuladores, las inspecciones de las aeronaves, las inspecciones de las instalaciones, los vuelos de demostración, las demostraciones de evacuación, de amaraje, eh, etcétera, etcétera, eh, deben estar especificados en un cronograma de eventos para que también la AAC pueda organizar su trabajo y conocer aproximadamente las fechas en que el solicitante está estimando desarrollar estas actividades, ¿sí? Entonces, algo importante es que el cronograma de eventos debe ser razonable y proveer de una forma realista un tiempo adecuado, tanto para que la ACE revise los documentos, o sea, transcurra la fase 3 y luego ocurran los eventos de la fase 4, ¿sí? Para esto es sumamente importante que exista coordinación entre la AAC y el equipo de certificación del solicitante, porque muchas de las fechas del cronograma de eventos van a depender de actividades de la AAC. Por ejemplo, cuando piensa la AAC culminar la revisión de los documentos, es decir, de la fase 3. Otro tema importante también es que debe aclararse al solicitante que su cronograma de eventos debe prever que es posible que durante la fase 3 la AAC va a detectar algunas falencias o vacíos en la documentación y va a hacer falta devolver esa documentación al solicitante para que luego eh, la corrija y la vuelva a presentar. Entonces, para no retrasar todo el cronograma de eventos, es bueno que el solicitante tome en cuenta algunos aspectos de contingencia, ¿sí? Entonces, como les digo, lo importante del cronograma de eventos es que exista coordinación, ¿sí? Es mejor si es elaborado en conjunto, si ambas partes se ponen de acuerdo sobre un cronograma, también dependiendo de las capacidades de la AC. Por ejemplo, si la AC no tiene todas las competencias y va ya sea desarrollar internamente esas competencias o va a importar competencia de otro estado, eso va a demorar cierto tiempo y eso tiene que estar también contemplado en el cronograma de eventos. Y finalmente tener en cuenta que el cronograma de eventos, como el resto de los documentos, pues no está escrito en piedra y a medida que avanza el proceso puede irse modificando. Lo importante es que siempre que exista una modificación al cronograma de eventos sea coordinado, sea presentado con anticipación a la ACE y aprobado por este para que siempre exista un documento oficial que vaya estableciendo el ritmo del proceso de certificación. El siguiente documento es la declaración inicial de cumplimiento, ¿sí? En algunos estados también se le puede conocer como carta de cumplimiento y es una declaración del solicitante donde demuestra que está cumpliendo y dónde está cumpliendo en sus documentos todos los requisitos aplicables de los reglamentos vigentes.
¿Ok? Entonces, no es correcto decir, por ejemplo, que eh, un solicitante a un AOC para operaciones bajo el AR 121 solo debe preparar una carta de cumplimiento del AR 121, ¿sí? Cuando en realidad a ese explotador le aplican la parte 91, la 119, la 121, la 175 de mercancías peligrosas, la 120 de sustancias psicoactivas, incluso la 61, la 65, etcétera. Entonces, la carta de cumplimiento o la declaración inicial de cumplimiento debe contemplar todos los requisitos aplicables del conjunto reglamentario del Estado. Algunos estados tienen ya una ayuda de trabajo con una lista de todos los requisitos que deben presentarse dentro de la declaración inicial de cumplimiento. Actualmente, dentro del ámbito del SRBSOP, dentro del mío, no existe esta guía y queda, digamos, como responsabilidad del explotador desarrollar la declaración de cumplimiento. ¿Sí? Existen diversos formatos para la declaración de cumplimiento, sin embargo, la más común y la más práctica es citar cada requisito que debe llegar al nivel de párrafo y subpárrafo, es decir, viene en detalle y al lado, en una columna de al lado, identificar en qué parte de tal documento el explotador está indicando cómo va a cumplir determinado requisito. Se llama declaración inicial de cumplimiento porque una vez que el explotador certifica, o justo antes de certificar, tiene que presentarse ya la versión final y aún así, una vez presentada la declaración final de cumplimiento, es un documento que a lo largo de la vida del explotador debe mantenerse siempre actualizada y vigente. Una lista de las aprobaciones específicas, es decir, todo lo que va a ir luego en las especificaciones relativas a las operaciones o las OPSPECs, ¿sí? Cualquier autorización, condición o limitación para cada tipo de aeronave que está pretendiendo el solicitante, es decir, si va a hacer operaciones de categoría 2 o categoría 3 en ILS, si va a operar en espacio de BCM, si va a hacer aproximaciones PBN o PBN en ruta, o si va a transportar mercancías peligrosas. Entonces, todas estas especificaciones que nos va a pasar en este documento el solicitante constituyen la base de lo que finalmente serán las OPSPECs. Pero es muy importante que desde el principio quede muy claro eh, cuáles son las aprobaciones específicas que va a requerir el explotador, porque de eso va a variar mucho, especialmente el contenido del manual de operaciones y del programa de instrucción del explotador. En cuanto a la estructura administrativa y al personal de gestión, bueno, pues tiene que estar bien identificado un organigrama, esta estructura administrativa del explotador, y deben estar identificados todos los puestos directivos importantes requeridos tanto por la reglamentación como por los documentos de orientación. ¿Sí? Fíjense que, por ejemplo, en el AR nosotros hablamos de gerente o responsable. Y esta es solo una forma de abrir la puerta a los solicitantes a que no necesariamente debe llamarse gerente. Le pueden poner jefe, le pueden poner responsable, director, vicepresidente. El nombre del cargo no importa, ¿sí? Pero debe existir un director general, un gerente de operaciones, un jefe de pilotos, un jefe de instrucción, un gerente de SMS o jefe de SMS, responsable de SMS, eh, un responsable de capacitación, un responsable de mantenimiento, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? En algunos documentos pueden ver una lista de 5 o 6 cargos requeridos. En los LAR, ¿sí? Hace falta un gerente general, un gerente de operaciones o responsable de operaciones, un responsable de mantenimiento, un jefe de pilotos, responsable de instrucción, responsable de SMS y responsable de calidad. Ya tendremos tiempo luego de conversar un poco, pero es común que ahora en un solo cargo estén las funciones de responsable de calidad y responsable del SMS, aunque esto no es de ninguna manera un requisito. ¿Sí? También es importante que la cantidad de los cargos
administrativos y de gestión va a depender mucho de la complejidad y la naturaleza propia de la operación. Un explotador 135 de un solo piloto con un solo avión no va a tener la misma cantidad de estructura administrativa y personal de gestión que un explotador 121 con 200 aviones, 5 tipos diferentes de aeronaves. Entonces, esta estructura permite combinaciones de, o sea, una persona ocupe más de un cargo o que el solicitante justifique que no va a tener, por ejemplo, jefe de pilotos, ¿sí? Que solamente una persona va a hacer las funciones de gerente de operaciones porque la operación es muy chica y no requiere de tanto personal de gestión, ¿sí? Obviamente una lista de todas las aeronaves que se pretende operar con indicación del número de serie, bueno, claramente el tipo de aeronave, el, el tipo de contrato por el que se está adquiriendo esa aeronave, es decir, si está en propiedad o si es arrendamiento con tripulación, sin tripulación, si es una operación de intercambio. Ya sabemos que si todas las aeronaves son arrendamiento con tripulación, esa situación no es permitida, pero bueno, esto ya debía haber sido aclarado en la fase 1, no debería ser un problema a estas alturas del proceso de certificación. Otro aspecto muy importante también es establecer el tema de la nacionalidad de las matrículas, ¿sí? Cuando la matrícula es de otro estado, ahí se abren responsabilidades diferentes entre el estado del explotador y el estado de matrícula y deben preverse importantes coordinaciones entre estos dos estados. Lista de destinos y alternativas. Bueno, esto es parte también de la parte C del manual de operaciones que vamos a ver en un momento, pero claro que tienen que estar muy identificadas cuáles son los pares de rutas propuestos por el solicitante, cuáles son los aeródromos de alternativa. Bueno, ya veremos esto en más detalle en el manual de operaciones. El manual de operaciones, que es un documento sumamente importante, está dividido, debe estar dividido según el anexo 6, según el artículo 121 y 135 también, en 4 partes. Parte A, parte B, parte C y parte D. La parte A que contiene todos los aspectos que no están asociados a un tipo específico de aeronave, ¿sí? Por ejemplo, la política de horas de vuelo, limitaciones de tiempo de vuelo, de servicio, etcétera, etcétera, que son normalmente independientes al tipo de aeronave. El manual de SMS o el manual de mercancías peligrosas son documentos que aplican horizontalmente a toda la organización y que no son parte, o sea, que no tienen un contenido específico a una aeronave. La parte B, por su parte, tiene toda la información contraria a la parte A, que es específico a cada aeronave. Por ejemplo, un FCOM o un AOM, ¿sí? Un manual de operación de la aeronave que siempre va a ser específico para un tipo de aeronave, ¿sí? Una lista MEL, una lista CDL, una FM, todos esos documentos que son específicos para ese tipo de aeronave. La parte C, todos los aspectos de navegación, las rutas, los aeródromos de origen, de destino, las alternativas, las categorías de los servicios de extinción de incendios, todo lo relacionado con las zonas, rutas y aeródromos propuestos de operación y finalmente la parte de todos los aspectos de capacitación. Más adelante vamos a tener un módulo específico para el manual de operaciones, también tenemos un módulo específico para la parte de capacitación donde vamos a profundizar sobre estos aspectos. Sobre el manual de control de mantenimiento no vamos a entrar mucho en profundidad, ya tendremos tiempo luego de conversar también los aspectos de mantenimiento y finalmente la evaluación económica, financiera y legal que como ya hemos comentado en la parte 1 debe estar terminada antes del fin de la fase 2 y debe demostrar que el solicitante tiene las condiciones para proseguir con el proceso de certificación.